paz de Dios, amados hermanos. Es un privilegio estar una vez más aquí con ustedes, juntamente alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. A toda la iglesia. Saludamos también a nuestro hermano Juan Manuel, el siervo de Dios, nuestro pastor presbiterial del presbiterio de Tlaxcala. Vamos, hermanos, juntamente a hacer nuestra oración de invocación. Vamos en estos momentos a pedir al Señor que sea con nosotros. Incline su rostro, amado hermano, ahí en su lugar. Bendito Padre Celestial, Padre amoroso, muchas gracias, Señor, porque nos das el privilegio de alabar y de glorificar tu bendito nombre. Señor Jesús, es un honor adorarte y servirte. Es una bendición, Señor, glorificar y ensalzar tu bendito nombre. Damos gracias, Señor, por este privilegio. Damos gracias, Señor, por este gozo, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar, alabando y glorificando tu bendito nombre. Asístenos, mi Señor. Asístenos, Padre. Tómanos, Señor, y usa vuestras vidas para la honra y la gloria de tu nombre. Bendito seas para siempre, mi Señor. Bendito seas para siempre. A ti la gloria y a ti la honra y a ti la alabanza. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. Amén. Vamos, amados hermanos, a leer la palabra del Señor. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 4, hermanos. Vamos a darle lectura a su versículo 21 al 23. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bendito sea nuestro Dios. Y ahí, hermanos, en su lugar, en donde quiera que usted se encuentre, no importa en dónde esté, ahí alabe y glorifique el nombre de nuestro Dios. Y ahí adore al único y suficiente Salvador. Vamos a entonar, amados hermanos, ese precioso himno número 9 de nuestros himnarios actuales. Amén. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor. Bendito sea nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de lo. Adoraré, adoraré,
Alabado sea nuestro Dios. Alabamos a nuestro amado Salvador, al que nos rescató por su gracia. Himno, cantamos, hermanos, himno número 19. Santo, santo, Señor de los cielos. Alábale y glorifica el dulce nombre de aquel que rescató tu alma. Bendito sea nuestro Dios, de aquel que nos da salvación. A su nombre la gloria. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada ya a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, todo el que respire, alabe a Jehová. Es momento de adorar el nombre de nuestro Dios con tus propios labios, amado hermano. Alábale, inclina tu rostro y glorifícale. Y dale gracias porque hemos hallado gracia ante su presencia. Y dice la palabra del Señor que por amor Él nos salvó y nos purificó, nos limpió con su sangre preciosa. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites alabarte y ensalzarte. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos de adoración. Oh, mi Señor, se regocija nuestro corazón, se regocija vuestra alma, Señor. Se regocija, Señor, mi alma, Señor, en estos momentos para adorarte y agradarte y agradecerte y glorificarte y ensalzarte, mi Señor. Recibe la adoración de mis hermanas que están ahí en sus hogares. Recibe la alabanza, Señor Jesús, de ese corazón agradecido. Recibe la adoración de cada uno de mis hermanos, Padre bendito.
Bendito seas, mi Señor, bendito seas para siempre. Alabado sea tu nombre, glorificado sea, Señor. Eres digno de adoración, eres digno de alabanza, Padre bendito. Solo tú eres digno, mi Dios. Gracias, gracias, Cordero Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por todos tus favores, mi Señor. Bendito sea para siempre tu bendito nombre. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos. Alabado seas. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos a seguir alabando y glorificando en nombre de nuestro amado Salvador con el himno número 291, amado hermano. 291. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso aquí. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán, oh sí es un cielo aquí. Oh sí es un cielo aquí, oh sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán, oh sí es un cielo aquí. Cuando alegres cantan los santos así, la gente no sabe por qué, pero es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Oh sí es un cielo aquí, oh sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán, oh sí es un cielo aquí. Veremos el Cristo que gloria vendrá, el Cristo que en la cruz murió. A todos los suyos arrebatará, aquellos que él mismo compró. Oh sí es un cielo aquí, oh sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán, oh sí es un cielo aquí. Alabado sea nuestro Dios. Con Cristo nuestra alma todo marcha feliz. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es feliz, hermanos. Y dice este coro, oh sí es un cielo aquí. ¿Por qué afirmamos que oh sí es un cielo aquí, hermanos, cuando alabamos el nombre de nuestro Dios? Porque sentimos a Cristo en vuestro corazón. Seguimos alabando el nombre del Señor. Himno número 265. Hay cosas que no comprenderé. 265. Amén. Glorifícale y alábale ahí, hermanos, donde tú te encuentres. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Hay Cosas que no comprenderé, lugares altos yo no sé, pero sí sé que salvo soy. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real por
su nombre la gloria. Denle gloria a Dios, hermanos, y levante ahí sus manos y dé gloria a Dios. Porque Él, hermanos, viene por nosotros y porque nosotros sabemos que Él es real, porque lo llevamos dentro de nuestro ser. Dice la palabra de Dios. Mi Dios, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No le vemos, pero le sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Quisiera, hermanos, hacer una oración más. Vamos a orar, hermanos, por todas las necesidades, por todo lo que, por esa necesidad que hay en tu hogar. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios estas necesidades para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendito Dios. Agradecemos, Señor Jesús, los momentos que nos permites adorarte. Pero también, Señor Jesucristo, te rogamos, Señor Jesús, que suplas, Señor, toda necesidad. Mira, Señor Jesucristo, la necesidad que se encuentre cada uno de mis hermanos. La necesidad espiritual en nuestra vida está en tus manos. Mis hermanos que se encuentran enfermos, Señor Jesús, también. Tú eres la respuesta, Señor, a ellos. Tú eres la solución, Padre Celestial. Te ruego, Señor, por aquellos, Señor Jesucristo, que están sufriendo, Señor eterno, aquel dolor, Señor Jesús, aquel, Señor, dolor en su corazón, dolor, Señor, de enfermedad, Padre Celestial, que están deprimidos, tristes, Señor Jesús, posiblemente, Señor Jesucristo, por falta de trabajo también, pero Señor, tú eres real, tú eres un Dios verdadero, tú eres, Señor Jesucristo, el que escuchas vuestras plegarias, Señor Jesús, y estás atento, Señor, a cada uno de nosotros. Te rogamos, mi Señor, que seas con cada uno de mis hermanos. Te rogamos, Señor, en cada hogar. Suple, Señor Jesucristo, si a alguno, Señor, le falta alguna cosa, oh mi Dios. Te ruego seas con ellos. Te ruego seas con nosotros. Bendito seas para siempre. Amén. Vamos, hermanos, a entonar ese precioso himno número 141. Es coro, hermanos, perdón, es coro. Solamente en Cristo, solamente en Él. Y en realidad, hermanos, solamente en Cristo hay solución. Alabado sea nuestro Dios. Solo Cristo satisface el corazón. Toda carga se hace ligera cuando Cristo cerca está. Solo Cristo satisface el corazón. Toda carga se hace ligera cuando Cristo cerca está. A su nombre la gloria. Solo Cristo, hermano, satisface el corazón. Toda carga se hace ligera cuando Cristo cerca está. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, por la palabra de nuestro Dios, que traía para nosotros. Hay pan del cielo, hermanos, y necesitamos escuchar la voz de nuestro amado Salvador. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar por el siervo de Dios, que use su vida. Bendito Dios. Bendito seas para siempre. Oh Señor Jesús, sé que hay palabra para nuestra alma. Sé que hay palabra que satisface el alma, Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que nos des oídos, Señor, espirituales y podamos comprender y entender tu palabra. Pido, Señor, también porque uses la vida de tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Usa su vida para la honra y la gloria de tu santo nombre, eterno Dios. Sé con él, Señor Jesucristo. Sé con él, Padre Celestial. Pon palabras, Señor, en sus labios. En el nombre de Jesús, mi Señor, te lo pedimos, te suplicamos. Bendito seas para siempre. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús.
por esta oportunidad de escuchar, Señor Jesús, palabra de Dios, palabra del cielo, palabra, Señor, que llena mi alma. Bendito sea tu nombre para siempre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Bendito seas, Dios de amor. A tu nombre la gloria. Vamos a entonar, hermanos, ese precioso himno que dice: hermosa, hermosa es la palabra de nuestro Dios. Y así dejamos este lugar al siervo de Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso, hermoso, hermoso el evangelio de poder. Eterna, eterna, eterna en la vida que el Señor Jesús nos da. Divino, divino, divino será mirar a nuestro Rey. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso, hermoso, hermoso el evangelio de poder. Eterna, eterna, eterna en la vida que el Señor Jesús nos da. Divino, divino, divino será mirar a nuestro Rey. La paz de Dios, amados hermanos, estamos delante de la presencia de que creó todas las cosas. De esta manera, saludamos con la paz de Dios a nuestro hermano Aarón Cortés, pastor general de este amado movimiento, y un fraternal saludo también a nuestro hermano, pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán. Que Dios bendiga a la amada iglesia del Señor y a cada uno de nuestros hermanos siervos de Dios. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana para alabar y bendecir su santo nombre, y en ello también para escuchar la palabra de nuestro Dios. Son temas que nos marca nuestro temario de la nueva raza, y en esta ocasión nos toca escuchar el tema acerca del catolicismo, viéndolo, hermanos, conforme a nuestro temario, hablar un poquito de la apologética en este aspecto. No se trata, hermanos, de pelear, de poner al tú por tú, no. Con todo respeto, hermanos, vamos a ver lo que la Escritura nos establece acerca del catolicismo conforme a la palabra de Dios en la sana doctrina, cómo se lleva y cómo es en la guianza del poder del Espíritu Santo. Para ello, quiero invitarle a que leamos el pasaje que nos marca en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo número 28. Vamos a estar ocupando nuestra Sagrada Escritura de una manera especial, hermanos, para ver lo que la palabra de Dios nos habla acerca de estos temas. Estando en su casa, hermanos, le invito a que abra su Escritura en ese amor, en esa bondad hacia nuestro Dios, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios de esta manera, unidos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. De aquí nos marcan la verdad bíblica
y la verdad bíblica aplicada. Vamos a ver qué nos dice la verdad bíblica. La iglesia es pertenencia de Cristo, quien la ganó con su propia sangre. Aquí el Señor no se equivoca, hermanos. La iglesia le pertenece a Él, porque fue Él quien derramó su sangre, por la cual usted y yo pertenecemos a la iglesia del Señor. En la verdad bíblica aplicada nos dice: reconozcamos y confesemos que Jesucristo es el único y suficiente medio de salvación. Enfatizando así la palabra de Dios que tenemos que reconocer y aplicar a nuestra vida, que solamente Jesús es el único suficiente medio de salvación. Y con ello, conforme al tema que vamos a ir relacionando, hermanos, nos daremos cuenta de hasta dónde tenemos esta oportunidad de hoy de gozarnos en la presencia de Dios. En la diapositiva, hermanos, que nos habla introducción, nos marca: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la iglesia más influyente en el mundo, pero la gran mayoría de sus seguidores no conoce si sus doctrinas y liturgias son conforme a las sagradas Escrituras. De aquí, nosotros como hijos de Dios, es importante conocer acerca de la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Usted preguntará, ¿por qué? ¿Para qué? ¿En qué nos beneficiará? Es una realidad que usted y yo tendremos que conocer. Más adelante usted se dará cuenta de por qué es necesario que usted y yo conozcamos algo acerca de esta doctrina que ellos llevan. Es importante que la conozcamos y tengamos respuestas con fundamento en la palabra de Dios. Consideremos las principales creencias y liturgias que se enseñan a fin de corroborar si son de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Y aquí nos daremos cuenta, hermanos, la importancia que tiene que usted y yo podamos aprender y conocer de ello. Ya que en la iglesia, hermano, donde estamos, la mayoría salimos porque salí de ahí también, de la iglesia católica. Y si hiciéramos una encuesta, yo creo, somos muchos los que hemos salido de ahí. Y hoy vamos, hermanos, que estamos en la iglesia del Señor, podemos conocer para apoyar a nuestros hermanos, a las personas que están llegando también por primera vez en este camino, el camino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ello, vamos a tocar 4 puntos relacionados a esta doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica Romana. En primer lugar, punto número 1, en esta diapositiva se nos marca acerca de la infalibilidad papal. E iniciamos. Se le conoce, hermanos, como el romano pontífice, ya que él se le ha dado la autoridad como pastor y maestro y una autoridad apostólica. O sea, que está sobre todos en este aspecto. De esta manera, al tener esa autoridad, él define doctrina de fe o costumbres. Asimismo, en esa asistencia divina
se cree que posee la infalibilidad, o sea, que no falla, que es infalible. Bueno, es lo que habla acerca de ello. Pero bíblicamente, hermanos, vamos a ver hasta dónde se conoce o conoce el congregante de acuerdo a este punto. En primer lugar, tenemos un maestro de maestros que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una palabra de Dios que nos dejó, en la cual nos muestra quién es el dueño de la iglesia y cómo es que nos regimos conforme a la palabra del Señor. Una de las definiciones que tenemos acerca de nuestros puntos doctrinales, está hablando del segundo punto doctrinal, se nos dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe, moral y conducta a la que se debe sujetarse nuestra vida. Esto nos lleva a que tenemos marcado nosotros como creyentes, como cristianos, y todo aquel que quiera está en el camino del Señor, en el camino de Dios. Hay una palabra de poder y una palabra viva, que es la que tenemos que sujetarnos nosotros en nuestra fe, en nuestra moral y conducta, de tal manera que toda nuestra vida se rija en todo tiempo a la Sagrada Escritura. Y no queda ahí solamente. Toda nuestra alma, todo nuestro ser y nuestro corazón, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Por ello encontramos que por el Espíritu Santo somos guiados a toda la verdad. Quiere decir que estamos conociendo, hermanos, el gran Consolador, el que está con nosotros, que es el Espíritu de verdad. Él nos está guiando, nos está enseñando cada día, cada momento de nuestra vida, cómo es que tenemos que seguir el camino de Dios. De ello, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 16, versículo 13, de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él está con nosotros y Él nos está enseñando este camino de verdad. El hombre, hermanos, muchas veces erramos, nos equivocamos. Queremos poner nuestras propias costumbres o definir nuestra propia doctrina. Pero yo creo que todo hermano tiene que ser en ese temor y bajo la guianza de Dios. Si en verdad, hermano, tenemos esa guianza del Señor y esa autoridad de parte de Dios, todo hombre, hermano, que tiene este aspecto, tiene que entonces sujetarse a la palabra de Dios, sujetarse a lo que el Espíritu Santo determina y sujetarnos, hermanos, de una u otra manera a lo que el Espíritu Santo nos establece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos establece de esta manera en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Dice así la palabra de nuestro Dios:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una vez más, encontramos entonces, hermanos, que el Espíritu de Dios está remarcando que la palabra que tenemos, que la palabra que usamos, que es la Sagrada Escritura, ha sido inspirada por Dios y tiene una gran utilidad para la vida del hombre, ya que por medio de ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. El cristiano, hermanos, el Hijo de Dios, debe gozarse y alegrarse en conocer a su Señor y estar regido por la palabra de nuestro Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, en esta carta nos marca este versículo de esta manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que puso las palabras en aquellos hombres. Quiere decir con esto que no fue el hombre el que dijo, escribo esto o escribo aquello. No. La palabra de Dios, hermanos, fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en ella nos marca lo que es la sana doctrina. Por ella nos marca cómo tenemos que continuar. Y esto ha pasado, hermanos, y esto acontece, hermanos, si habláramos ahorita únicamente del Nuevo Testamento, ya hace más de 2000 años que tenemos esta escritura, hermanos, y no ha cambiado, no ha sufrido variación en la enseñanza dada por el Espíritu Santo. Lo que tuvieron nuestros padres en la fe, esa misma enseñanza la tenemos hoy en este siglo XXI, donde nosotros estamos también alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. El otro aspecto, hermanos, cuando se habla que solo aceptamos la veracidad, inerrancia e infalibilidad de las Escrituras y reconocemos que solo Jesucristo es el Señor de su iglesia. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, aceptamos en nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, que la palabra de Dios es veraz y además es infalible. Y aquí sí, hermanos, entra ese aspecto. La palabra de Dios es infalible, no el hombre. El hombre, hermanos, tanto usted como yo cometemos errores porque somos humanos. Perfecto es nuestro Dios, perfecto es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de esta manera perfecta es la palabra de poder. Y por ello, nosotros reconocemos en la Escritura, hermanos, que la Biblia me establece que solo Jesucristo es el Señor de su iglesia. Ninguno de nosotros podemos decir, es mi iglesia, es tu iglesia. La Escritura establece que es la iglesia del Señor. Y no lo decimos nosotros, lo marca la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Se nos dice de esta manera: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En San Juan capítulo 5, versículo 39, nos refiere estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna,
Ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante, hermanos, que el Señor nos habla y nos establece. Escudriña. Y esto, hermanos, nos hace pensar y conocer que el Señor, al darnos esa inteligencia, al darnos esta mente para poder pensar y poder descubrir lo que la palabra de Dios me establece, hermanos, es para que nosotros nos demos cuenta que tenemos toda la verdad en la Sagrada Escritura. Por eso el Señor establece escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y más adelante sigue hablando la palabra de Dios, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, también nos determina la palabra de nuestro Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez más, Jesucristo ciertamente establece cuando se dice y sobre esta. Cuando dice sobre esta roca se refiere a su propia persona, y cuando está determinando de esta hermosa manera, edificaré mi iglesia, y no queda ahí solamente, Señor, sino establece, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque el que está con su iglesia, el que la levantó, el que es dueño de ella por su sangre preciosa, cuida de ella y seguirá cuidando, porque suya es, porque Él la compró a precio de su sangre preciosa. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, con esto, ¿quién es infalible? Nuestro Dios. ¿Quién ciertamente, hermanos, nos habla de una forma directa y una forma abierta? La palabra de Dios, inspirada por el poder del Espíritu Santo. Con esto queremos decir y establecer que el hombre sí equivoca, pero Dios no. En este aspecto, hermanos, entonces si escudriñamos, y lo que vamos escudriñando, nos damos cuenta cómo es la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana y cómo nos habla la Escritura acerca de las verdades de lo que el hombre tiene que vivir y hacer. En el punto número 2 que nos marca en esta otra diapositiva, acerca de las indulgencias y el sufragio. Muchas cosas, hermanos, se queda uno sorprendido de lo que se vive, de lo que a veces muchas personas, con todo respeto, cuando no conocemos, y no es porque no quiéramos, porque muchas veces nosotros no nos metemos a saber escudriñar dónde estoy. Pero el Señor hoy en su misericordia nos permite que nuestra mente, hermanos, se abra más allá, y que hoy si tengo una Biblia en mi hogar, voy a leer lo que en ella está y lo que en ella me determina lo que tengo que hacer o dejar de hacer. A fin de cuentas, religiones no salvan. Lo único que salva es nuestro Señor Jesucristo por su sangre derramada en la cruz del Calvario. En ello, tenemos que tocar este punto, hermanos, acerca de las indulgencias y el sufragio. ¿Qué es una indulgencia? Se nos dice que es la forma de perdón que el fiel obtiene en relación con sus pecados por la mediación de la iglesia. Esta indulgencia era dada
a todos aquellas personas que de otra manera cometían pecado. Era una forma de obtener el perdón. Y no andaremos mucho en este aspecto, hermanos, porque hay algunas situaciones que nos llevarían tiempo. Pero sí es necesario que sepa que por eso la iglesia, hermanos, permite que haya esa mediación. ¿Qué se entiende por mediación? Que son los medios por los cuales ellos pueden estar intercediendo. Y en este aspecto así es. En su pensamiento de ellos, así lo marcan. De ahí que la iglesia en su oración de sufragio por las almas de los difuntos implora la vida eterna. Y una vez más, sufragio ellos le llaman ayuda, apoyar, a que las almas de sus difuntos sigan y obtengan el perdón de Dios aún después de muertos. Lo que posteriormente se tocará también el punto de lo que es el purgatorio que ellos profesan, para que ellos hagan el purgatorio lo más pronto posible y se encuentren con Dios o con Cristo. Es la forma en que ellos llevan esta doctrina, pero vamos a ver. Si es bíblico, nos ajustamos. Si no es bíblico, no nos ajustaremos, porque tenemos, como hemos hablado al principio, que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de poder, es la que rige toda nuestra vida. Y en ella estamos. Por lo cual, hoy usted se dará cuenta, amigo, hermano, de por qué es importante conocer. Posteriormente, si usted gusta seguir investigando, hace bien, pero no olvide que tiene una escritura por la cual usted tiene que ir viendo estos puntos a tratar. Encontramos, la Biblia nos habla de una vida eterna en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice en Romanos 6:23, de esta manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero entender que todo pecado tiene una consecuencia y en este caso es la muerte. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que también, hermanos, en este mismo versículo nos habla de una gran dádiva, que es nuestro Señor Jesucristo, por la cual podemos obtener vida eterna. Y esto por eso es claramente que se dice que se obtiene vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, también nos marca la Sagrada Escritura este hermoso hecho. Dice así en su capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el que da perdón? ¿Quién es el que perdona pecados? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? La palabra de Dios lo marca y lo dice claramente, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay más que andar en este aspecto, solamente decirle que hay un solo Salvador y uno solo que intercede por usted y por mí cada día y nos da oportunidad de obtener la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, en este aspecto, redención plena y liberación de las consecuencias del pecado. Qué hermoso, hermano, conocer que hay un Redentor y además uno que libera de las consecuencias del pecado. Y esto no lo digo yo,
La palabra de Dios una vez más nos los vuelve a determinar en la epístola del apóstol San Juan, en su capítulo número 1, versículo 7, en esa primera carta, nos establece de esta manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a volver a leer la última parte: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y aquel que nos libera de las consecuencias del pecado de una vez y para estar en Él y en su presencia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Esta parte de la Escritura también nos establece: en quien tenemos redención por tu sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y una vez más nos voy a marcar la Escritura: el perdón de pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto me atrevo a decir, hermanos, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Con esto, si Dios ha provisto el medio perfecto para la absolución, no hace falta otro mediador, otros mediadores, porque la palabra de Dios proveyó. Y en ella nos dice este aspecto espiritual de que Dios dio a su Hijo unigénito. Y vamos a leer lo que nos dice el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 3, versículo número 16. Determina: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías capítulo 55, versículo 7, también nos marca la Escritura relacionado a ello. Dice así: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado el nombre de nuestro Dios. Medio, solo hay uno, y este medio es perfecto, y seguirá siéndolo por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre, Jesucristo justo. De aquí, hermanos, cuando el hombre se entrega a Cristo y muere en Cristo, no hay necesidad de oraciones inmediatas. No hay necesidad de que sigan orando por alguien que ha partido, porque la Biblia sí lo remarca, hermanos. Tenemos la oportunidad cuando estamos en vida, y alabado sea el nombre de nuestro Dios, y en vida podemos acercarnos a Cristo y aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, dice así también, hermanos, de esta manera: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué nos da a entender la Sagrada Escritura, hermanos? Que el hombre, hermano, cuando muere en Cristo, éste vive, y vive para siempre. Alabado el nombre de nuestro Dios.
Y ahí mismo, en este mismo libro, en este mismo Evangelio, capítulo 3, versículo número 18, nos determina: con estas, perdón, de San Juan, me pasé, San Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Señor, es claro, hermanos, el que ha creído no ha sido condenado. ¿Qué necesidad tenemos, hermanos? Hoy usted y yo podemos orar e interceder mientras tenemos vida, y podemos interceder por muchos mientras tienen vida. Y bendito sea el nombre de Dios, para que todos conozcan al verdadero unigénito Hijo de Dios y lo acepten como su único y suficiente Salvador. En el punto número 3 se nos habla acerca del sacrificio de la misa y la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Otro aspecto doctrinal que lleva la Iglesia Católica Apostólica Romana, y esto ha sido ya por años y años, de tal manera que hoy tenemos que conocer qué pasa con ello. ¿Qué pasa acerca de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Vamos a conocer entonces, hermanos, con todo respeto, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de lo que ellos realizan? ¿Está dentro del orden de Dios o no? De esta manera, se dice, hermanos, que cada uno de ellos llevan siempre a cabo el sacrificio de la misa. Y en ello, para ellos, es encontrar lo que se llama transubstantación y consubstanciación. ¿Qué es lo que encontramos en este aspecto? Que se cree o hace creer que el pan y el vino se transforman. El pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. De ahí también se le llama la consubstanciación. ¿Por qué? Porque se afirma que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero también es el cuerpo y la sangre de Cristo. A veces suena un poco contradictorio, hermanos, en este aspecto, pero es lo que ellos practican, lo que ellos creen hasta este tiempo. Pero vamos a ver bíblicamente lo que la palabra de Dios establece. Y es necesario conocer este aspecto, pero todo conforme a la luz de la palabra de nuestro Dios. Para nosotros, ¿qué es esta enseñanza? Si hablamos acerca de la mesa del Señor o la cena del Señor, estamos encontrando que es uno de los sacramentos instituidos por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo practicó. Él lo llevó a cabo y por lo tanto lo dejó para que también nosotros pudiéramos llevarlo a cabo. Si este sacramento instituido por el Señor, es una ordenanza dada por Él. Y en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 22, se nos marca también este aspecto. En su versículo 19 y en su versículo número 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo:
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto es lo que acontece, hermanos, lo que la Biblia establece, lo que es la cena del Señor. El mismo Señor nos establece y nos dice claramente: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. De esta manera, hermanos, al Señor hablar de una manera, una metáfora, pero muchas veces, hermanos, a veces el hombre cambiamos el diseño original de ello. Y equivocamos y erramos. Pero el mismo Señor nos establece lo que es y para qué es. Quiere decir, hermano, que tanto el pan y el vino son símbolos. Son símbolos en el cual, hermanos, nosotros recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy estemos gozando de una salvación tan grande. En ello, el pan y el vino siendo símbolos quiere decir que no hay un cambio sobrenatural en los elementos usados. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Aquí no hay ningún cambio sobrenatural en los elementos usados. Nosotros lo creemos así, hermanos, porque la Biblia así lo establece. Es imposible, hermanos, que en cada sacrificio que se eleve constantemente, llamado sacrificio de la misa, hermanos, es imposible que constantemente al Señor se le esté sacrificando. La Biblia recalca que hubo un sacrificio único, suficiente y para siempre. Sí, hermanos, la Biblia así lo establece, un solo sacrificio. Y además fue suficiente y el Señor lo recalca y también para siempre. Y esto lo marca la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en su capítulo número 7, versículo 26 y 27. Y le voy a dar lectura, hermanos, a este pasaje. De esta manera la palabra de Dios nos establece. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Alabado el nombre de Dios, una sola vez y para siempre. Y en el mismo libro, pero en su capítulo 10, en su versículo número 12, nos determina: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria sea nuestro Señor. Suficientemente, hermanos, es nuestro Señor Jesús. De esta manera, la Biblia, hermanos, nos da luz, nos da enseñanza, y el Señor ha capacitado al hombre, hermanos, con ese pensar, ese sentir y ese querer, y en esa inteligencia que el Señor ha permitido que el hombre tenga también, hermanos. Él debe relacionar cuál es el camino, cuál es la verdad
y cuál es la vida. Con ello, avanzaremos, hermanos, acerca también del bautismo. Y dice así, como pregunta, este punto número 4. ¿El bautismo salva y sirve para la salvación del infante? ¿El bautismo salva y sirve para la salvación del infante? Bueno. Vamos a ver, hermanos, por qué la Iglesia Católica Apostólica y Romana, cuál es la doctrina de ellos acerca del bautismo. Primero, para ellos, el bautizar a un pequeño es para que sea hecho hijo de Dios. Para ellos nos hace hijo de Dios. Además, que es fuente de la vida nueva en Cristo. Se cree que también los lava del pecado y los incorpora a Cristo. 4 aspectos, hermanos, por lo cual ellos bautizan a los infantes. ¿Qué quiere decir con ello? Que si un niño no es bautizado, no pasó a ser hecho hijo de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esta situación? Es lo que nosotros tenemos que saber y conocer. En Mateo 19:14 se nos marca este asunto, hermanos, de una forma viva y en esa luz que el Señor da por medio de su palabra. Dice de esta manera: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Podemos entonces afirmar que de los niños es el reino de los cielos. Si un niño llega a fallecer, llega a morir, hermano, en ese estado de inocencia, está con Cristo, está con su Señor. Esto es real porque la palabra de Dios así me lo establece, que de ellos es el reino de los cielos. Por ello es que nosotros, hermanos, no bautizamos a los niños. Todo tiene un porqué y todo tiene el para qué y el propósito. Ahora sí, en San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice así la Escritura: mas a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, creer en Cristo nos hace hijos de Dios. Usted ha creído a Cristo, hemos creído a Jesús, hoy somos hijos de Dios, porque la palabra así lo establece, que Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque hemos creído en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, nos habla abiertamente la Escritura. Bueno, acerca, hermanos, de que si es para salvación el bautismo o no, vamos a ver qué nos dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice de esta manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Vamos, Hechos 16:30 al 33. Dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué quiere decir? Que todos los que bajamos a las aguas del bautismo es porque hubo un arrepentimiento de nuestros pecados y ha habido un nuevo nacimiento. Nosotros sí, porque tenemos ya el uso de nuestra conciencia y cometemos actos que necesitan el perdón y que necesitamos arrepentirnos para volver a nacer. ¿Qué es ir a volver a nacer? Estar una vez más en el camino correcto que es de nuestro Señor Jesucristo. De aquí usted mismo saque su reflexión en este aspecto, hermanos, de acerca de este cuarto punto. Entonces el Señor nos ha marcado hoy conforme a la Escritura, resumiendo esta parte, que de los niños es el reino de los cielos, que todos que creen que Jesucristo es Hijo de Dios y que ciertamente al bajar a las aguas es porque nos hemos arrepentido y hemos tenido un nuevo nacimiento. Discernir el error. En esta diapositiva nos marca de esta manera, que es para redarguir. Error. El Papa y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana son la autoridad establecida por Dios para dictar la fe y conducta moral. Así ellos lo establecen y así mismo ellos lo declaran. Pero vamos a ver, hermano, lo que nos dice la Sagrada Escritura de acuerdo a esto. Vamos a contestar esta pregunta o esta parte que nos marca del error. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nos vamos a San Juan, capítulo 5, versículo 39. Nos marca de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y una vez más nos lleva a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, enfatizando quién tiene la autoridad y quién tiene el poder en todo ello, que es la palabra de nuestro Dios. Por ello, cuando la palabra nos establece de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para darguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el que santifica? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que tiene autoridad? Nuestro Señor Jesús. La palabra de poder, la palabra de verdad, es la que lleva siempre al hombre a buscar la presencia de su Salvador, de su Señor, de una manera real y eficaz. Por eso cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, que en ellos parecéis que tenéis la vida eterna, y son las que hablan de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién tenemos que creer?
y a quien tenemos que confiar toda nuestra vida, a nuestro Redentor y Salvador. En este aspecto de esta diapositiva para corregir, se nos habla: el Espíritu Santo nos alertó acerca de la propagación de doctrinas erróneas. Y eso está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo alerta a la iglesia que hay doctrinas erróneas y nos conmina. Conmina significa y pone temor en nuestra vida, pone temor en nuestro corazón, para que usted y yo permanezcamos en el Señor y llevemos a otros al conocimiento de su verdad. Entonces el Espíritu Santo está poniendo ese temor en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, para que usted y yo podamos llevar a otros al conocimiento de su verdad. Y esa es la primera carta de Primera de Pedro 2:9. Nos establece: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que somos hoy nosotros, un pueblo escogido por nuestro Dios. Y poder decir con todo gozo en nuestro corazón: solo Cristo salva. Hechos 4:12 nos lo marca de esa manera. Así dice la Sagrada Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pues tengamos cuidado, hermanos, dónde estamos, cómo andamos, porque solamente Jesucristo es el único que vive y salva por los siglos de los siglos. Para instruir, la iglesia de Dios, la cual fue ganada con la sangre preciosa de Jesucristo, cuenta actualmente para su preservación con el Espíritu Santo y la palabra profética más segura, elementos divinos que nos guían hacia una fe sana y una vida moral agradable a Dios. Jesús sigue cuidando de su iglesia. Aquí el Espíritu Santo, hermanos, la sigue preservando. Y la palabra de Dios, más profética y segura, hermanos, son las que nos está guiando y está guiando un pueblo que vive en santidad y consagración para la honra y gloria de su Señor y de su Maestro, del quien vino a morir por él en la cruz del Calvario. En ello, en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el 105 de ese mismo capítulo se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Terminamos diciendo estas palabras: permanezcamos en la palabra de Dios y desechemos toda doctrina contraria a la verdad. Con esto, hermanos, usted y yo hoy tenemos un gran reto para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, para lo que nos rodean. Es este, hermanos, que usted y yo permanezcamos en lo que es la verdadera palabra de poder, la palabra de Dios, la cual
el mismo Espíritu de Dios pone en nosotros ese temor para seguir adelante, de tal forma que seamos capaces, yo creo que en el Señor lo tenemos que ser, y podamos contemplar y poder desechar toda doctrina que va contraria a la Sagrada Escritura. Con ello quiero decirte, amigo, hermano en Cristo, que Dios te ama, y por ese amor que nos tiene, Él nos da esta enseñanza para que usted y yo estemos en esa alerta y vivir en la presencia de nuestro Señor con toda seguridad y confianza. Permanezcamos en Cristo. Y te invito ahí, en tu hogar, con tu familia. Pidamos a Dios que nos guarde y al Espíritu Santo que nos guíe en la sana doctrina. Padre nuestro, a ti la alabanza y la adoración, mi Jesús. Permítenos continuar y seguir en la sana doctrina conforme tu palabra lo establece. No doctrina de hombres, porque la doctrina de hombres, Señor, no nos lleva a nada bien. La doctrina, Señor, instituida por ti, mi Cristo. Tu palabra nos las ha dejado y es una palabra de poder, la cual va a guiar nuestra vida, la cual nos va a conducir tanto en la vida moral, en la vida espiritual, la cual, Señor, va a regir nuestra conducta, la cual, Señor, hará en nosotros, Señor, instrumentos en tus manos, que podamos servirte y servir a otros y encaminarlos, mi Señor, a ti, mi Dios. A ti que eres el camino, la verdad y la vida. Y tu palabra establece que nadie llega al Padre si no es por ti. En la cual, Señor, también nosotros tenemos que proclamar que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y es el único que tiene poder para perdonar pecados en una totalidad. Bendito sea tu nombre, porque tú me perdonaste, Señor, mis pecados. Tú, Señor, me compraste a precio de sangre. A ti la gloria, mi Señor. Y sé que tú harás así con cada uno de nuestra familia, con cada uno de nuestros hijos o con cada uno de nuestro prójimo que se acerque a ti de corazón, mi Señor, y se arrepienta de su pecado, de su maldad. Tú le tocarás y lo harás nacer nuevamente, Señor. Habrá nuevo nacimiento y habrá gozo, mi Señor, alabanza y adoración en tu nombre, porque tú eres bueno y puedo decirte que para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Te honramos a ti, mi Señor, para siempre, Jesucristo justo. Amén. Amén. Gracias damos a Dios, hermanos, por esta palabra y que Dios siga bendiciendo nuestra vida y nuestro corazón. Tenemos, por último, vamos a ver estos avisos. Posteriormente estaremos el Salmo 23 y la bendición apostólica se nos dará. Dice este aviso, hermanos, que estamos invitados a seguir las redes sociales en Facebook como ICR Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz, en YouTube, Video de Luz ICR. Y los horarios son jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Está cordialmente invitado para que nos siga en estas redes sociales. De esta manera quiero invitarle a que leamos el Salmo 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unged mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Así, hermano, le invito a levantar su mano derecha, incline su rostro, y la palabra de Dios nos dice de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios le bendiga, hermanos.